Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a la clase de matemática. El tema que hoy realizaremos es averiguaremos la frecuencia de sintonía de un programa usando medidas de tendencia central. Vamos a continuación a ver nuestra situación significativa para el día de hoy. Sintonía de un programa. ¿Qué nos dice? El siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes de tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. Como podemos ver, tenemos acá un gráfico estadístico. Este gráfico estadístico recibe el nombre de histograma, donde la cantidad de veces que nos están dando en este eje horizontal va a referirse a la frecuencia absoluta y la cantidad de estudiantes se va a referir a nuestra variable estadística. Por ejemplo, nos dicen que acá de 0 a 6, 10 estudiantes van a ver un programa deportivo X que no nos especifican. De 6 a 12 van a haber otros 12 estudiantes y así sucesivamente. Entonces, nos van a realizar las siguientes preguntas. A partir de la siguiente situación, responde. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Vamos a recordar a continuación algunos conocimientos previos que son importantes que sepamos sobre medidas de tendencia central en el estudio de la estadística. Y esto lo vamos a entender y explicar a través de un ejemplo. Las medidas de tendencia central, como todos hemos visto, son la mediana, la moda y la media aritmética. Eso lo vimos ya en una de las primeras clases. En el siguiente cuadro muestra el puntaje en los 5 partidos de básquet de Pablo y Claudio. Aquí están los 5 partidos que se han disputado en un campeonato de Pablo, tanto como de Claudio. Aquí está. En el primer partido son los puntajes que ellos han obtenido, en el segundo partido, en el tercer partido, cuarto y quinto partido, respectivamente. Si quiere saber, si quiere ya la moda, la mediana, la media aritmética, o también llamado media, de Pablo y de Claudio. Queremos hallar la moda, la mediana y la media aritmética de estos deportistas. Vamos a recordar cómo hallamos la moda. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, los puntajes de Pablo fueron 6, 10, 14, 14 y 20. El puntaje que más se repite, ¿quién es? 14. Por lo tanto, la moda en los puntajes de Pablo será 14. ¿Por qué? Porque es el dato que se repite 2 veces. Veamos a continuación la moda en el puntaje de Claudio. Claudio obtuvo esos puntajes, pero me doy cuenta que no hay ningún dato que se repite. Por lo tanto, no tiene moda y se llama amodal. Cuando no tiene un dato que se repite, es amodal. Vamos a recordar a continuación cómo se llama la mediana. Prestemos mucha atención. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número impar de datos,
Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Vamos a ordenar de menor a mayor los datos de Pablo y Claudio. De menor a mayor. 6, 10, 14, 14, 20. Estos son los puntajes de Pablo. Los puntajes de Claudio, 12, 13, 14, 15, 16. Veamos en estos datos quién es el dato que se encuentra al centro. Nos damos cuenta que es 14. Y de Claudio también coincide que es 14. Pero acá también hay un dato importante que todos debemos recordar. Dice, si los datos son, en este caso 14, muy fácil hallamos porque los datos son impares. Teníamos 5, el del medio es 14. Pero ¿qué hubiese ocurrido si solamente serían 4 partidos? ¿Cuál sería la mediana? Dice bien claro la teoría que los dos datos centrales se suman y se divide entre 2. O sea, se halla la media aritmética. Siempre y cuando tengamos datos que sean pares, ¿no? En este caso tenemos datos impares. Entonces, la mediana, tanto para Pablo como para Claudio, es 14. Ahora vamos a recordar la media aritmética. Esto es muy fácil, ¿verdad? Tenemos que simplemente sumar los puntajes de Pablo y lo dividimos entre 5, porque 5 son los números de datos. Entonces tenemos para Pablo la media aritmética que se representa a través del X. 14 más 14 más 10 más 6 más 20 sobre 5, 12,8 será el promedio de puntaje de Pablo. Y de Claudio también sumamos 12 más 16 más 13 más 15 más 14 entre 5, 14. Por lo tanto, podemos nosotros deducir que Claudio es mejor deportista, tiene un mejor promedio respecto a Pablo, ¿no? Entonces, la media de los puntajes de Pablo y Claudio son 12,8 y 14 respectivamente. Hay que recordar que la media aritmética es el promedio de los datos. Se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra por el número de datos. Si tengo 6 datos, lo divido entre 6. Tengo 10 datos entre 10. En este caso, tengo 5 datos, la suma lo divido entre 5. Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestra situación significativa. Recuerden, nuestra situación significativa nos hablaban acerca de la sintonía de un programa deportivo y nos habían dado este gráfico. Y nos decían, ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Acuérdense que en el histograma se va o sirve para graficar intervalos. En el histograma nos dicen que de 0 a 6 son 10 estudiantes. De 6 a 12 veces, 12 estudiantes. De 12 a 18, 8 estudiantes. De 18 a 24, también tenemos 8 estudiantes. De 24 a 30, 2 estudiantes. De esta manera, se utiliza este gráfico del histograma para poder representar intervalos. Por lo tanto, lo que está arriba de estos datos me van a representar el número de estudiantes. Entonces, simplemente yo voy a tener que sumar 10 más 12 más 8 más 8 más 2, eso me da 40. Por lo tanto, el tercer grado tiene 40 estudiantes. Muy bien. Ya hemos respondido a la pregunta número 1. Vayamos a nuestra pregunta número 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? ¿Cuál es el promedio? Nos están diciendo de la media aritmética o el promedio aritmético. Por lo tanto, como se trata aquí de datos agrupados,
de intervalos, voy a llevarlo esto a una tabla de frecuencias para datos agrupados, ¿sí? Estos datos no los estoy viendo de manera clara en este histograma. Vamos a colocarlo acá. Entonces, esto se llama mi tabla de frecuencia para datos agrupados. A él se le llama límite inferior y límite superior. Y acá voy a colocar este intervalo. De 0 a 6, lo voy a expresar así. De 0 a 6. De 6 a 12. De 12 a 18. De 18 a 24. Y de 24 a 30. Vamos a recordar también que esto es una expresión a través de los intervalos. Donde me dice de 0, pero menos de 6. Acuérdense. O sea, 6 no está incluido acá. Acá me dice de 6 a 12, pero no va a incluir el 12 porque está aquí el intervalo abierto. El 12 recién sería acá. De 12 hasta menos de 18. De 18 hasta menos de 24. De 24 hasta 30, casi cerrado porque es el último dato. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a llevar los datos acá. Acuérdense que la cantidad de veces me indicaba, ¿quién me indicaba la cantidad de veces? La frecuencia absoluta. Entonces, vamos a recordar que de 0 a 6, ¿cuántos estudiantes tengo? 10 estudiantes. De 6 a 12, tengo 12 estudiantes. De 12 a 18, 8 estudiantes. De 18 a 24, 8. Y de 24 a 30, 2 estudiantes. Estoy llevando este histograma a mi cuadro de frecuencia estadística para datos agrupados. ¿Por qué datos agrupados, profesor? Porque vamos a darlo a través de intervalos. Luego me dirán, ¿y qué es el XY? El XY es la marca de clase. ¿Qué me representa? Me representa el punto central de este intervalo, el promedio de este intervalo. ¿Cómo hay el promedio? Simplemente sumo 0 más 6, 6. Y lo divido entre 2. Y eso aquí es igual a 3. Lo mismo hago por acá. 6 más 12 y lo divido entre 2. Eso aquí es igual, 18 entre 2. ¿Cuánto es? 9. 12 más 18 lo divido entre 2, 15. 18 más 24 entre 2, 21. 24 más 30 entre 2, 27. Entonces ya tengo mi marca de clase. ¿Por qué es importante esto? Porque para datos agrupados, para hallar el promedio, vamos a usar una fórmula estadística. Esta fórmula estadística simplemente me dice que si haya el promedio es igual a la suma de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre n, entre el número de estudiantes de tercero de secundaria. Entonces, ya tengo acá la frecuencia absoluta, ya tengo la marca de clase que tengo que realizar, multiplicar y sumarlo y colocarlo acá. Pero vamos a nosotros hacerlo más fácil. Vamos acá a abrir una columna nueva, ¿sí? Y vamos a obtener una vez ese resultado que nos piden. 3 por 10, 30. 9 por 12, 108. 15 por 8, 120. 21 por 8, 168. 27 por 2, 54. Ya tenemos acá el producto. Pero ¿qué me dicen? La suma, este símbolo, la sumatoria de los n, la sumatoria de todos estos productos. ¿A qué va a ser igual? A 480. Ah, ya tengo entonces ese resultado. Ya tengo toda esta parte que está arriba, que es 480. Entonces simplemente lo reemplazo. 480 entre n. N, acuérdense que era igual la cantidad de estudiantes, que era
40. 480 entre 40, 12. Entonces ya tengo el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio es de 12. Es la cantidad de veces. 12 veces. Y lo voy a expresar o interpretar de esta manera. El promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes de un programa deportivo fue 12 veces durante el mes de junio. Una vez más, entonces estamos aclarando cómo hemos podido desarrollar este problema. Importante es tener los conocimientos previos y sobre todo recordar que la estadística se aplica en el diario vivir. Vamos viendo cada día cómo se va incrementando lamentablemente los casos de contagio en nuestro país por esta pandemia que estamos todos viviendo. Se aplican las estadísticas, se aplican los histogramas, los diagramas de barra, los diagramas circulares, una serie de cosas para poder tomar decisiones, ¿sí? Eso es muy importante. El objetivo de la estadística es recabar información para luego tomar decisiones rápidas en estas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, a continuación, jóvenes, vamos a proponerles dos actividades. En la primera actividad, les voy a explicar, presten atención, les voy a dar ahora, dice acá, se contabilizaron las horas de manejo mensuales de conductores de dos empresas de transporte interprovincial. Se obtuvieron las siguientes tablas. Nos dan que de 110 a 120 horas mensuales, dice, la empresa A y la empresa B. De 120 a 130 horas de manejo, de 130 a 140 horas de manejo y de 140 a 150 horas de manejo. Nos dan estos intervalos, tenemos que hallar, dice, la media aritmética de cada cuadro, ¿sí? Pero para ello, tú sabes, para hallar la media aritmética, tienes que hallar la marca de clase, tú ya sabes cómo se halla la marca de clase, sumamos 110 más 120 y lo dividimos entre 2 y colocamos el resultado aquí, en esta columna. Lo mismo hacemos por aquí, lo mismo por acá y también lo mismo por esto. Luego, ¿qué hacemos? Agregamos una columna, como el ejemplo anterior, y multiplicamos x1 por 20 y el resultado, ¿verdad? El resultado. Y luego, ¿qué obtenemos el resultado? Aplicamos la fórmula. No te olvides esta fórmula. Mira, ¿sí? Sumamos, acuerdan, el producto de los dos se suma y luego se divide entre el número de datos. El número de datos, acuérdate que es acá, la frecuencia. ¿Cuánto es esto? Este es el n. Este es el valor de n. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Lo mismo hacemos para la empresa B. Hacemos lo mismo que hicimos aquí. ¿Ya? Y luego ya hemos desarrollado la actividad 1 hallando la media aritmética de la empresa A y la empresa B. Luego nos dicen que elaboremos un histograma para representar las horas de manejo de los conductores de la empresa A y la empresa B. Ya sabemos que el histograma, ¿cómo era? De 110 a 120, ¿cuántos tuvieron? De 110 a 120, 20. Entonces, ¿cómo será? De 110 a 120 voy a armar hasta acá, hasta 20, ¿no? Y luego al costado, de 120 a 130, me fijo en los datos, de 120 a 130, 30. De 120 a 130, 30. Voy subiendo un poco por acá y así voy armando mi gráfico estadístico llamado histograma. El histograma, acuérdense que se usa para poder graficar intervalos, tanto para la empresa A como para la empresa B. Eso es por parte de la actividad 1. En la actividad número 2 nos dan ya el histograma y tenemos que llevar estos datos a nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados, ¿no? Esto también lo hemos explicado, 16 a 20, acá sería de 20 a 24, ¿sí? De 24 a 28, hallamos la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? Sumamos y lo dividimos entre 2. ¿Cómo hallamos la frecuencia? Aquí está, 10,
15. Hallamos luego el producto de los dos porque nos piden hallar la media aritmética, ¿sí? Entonces tenemos necesariamente que hallar el producto. Aplicamos la fórmula, no se olviden, la fórmula, ¿sí? Para hallar la media aritmética para datos agrupados, y eso sería todo, jóvenes. Entonces estoy seguro que ustedes lo van a hacer muy bien, tanto la actividad 1 como la actividad 2. Solamente les pido a todos que sigan perseverando en estas clases no presenciales que estamos teniendo, sigan esforzándose y acuérdense que la única manera para poder aprender las matemáticas y las demás otras materias es practicando. Conmigo es hasta la próxima clase. Cuídense mucho.